Buenos dias. Good morning. You got it. Thank you. I apologize. I do not speak Spanish, but Me disculpo porque no hablo español, Jorge ¿no? is going to translate Así que for Jorge us. me va a traducir. Like Tori mentioned, my name is Whit Palmer. I'm homegrown South Texas native. Yo nací en el distrito del sureste de Texas, Grew up in Temple. en And Tempo. this is my lovely wife, Skylar. Mi esposa Skyler. Good morning. It's so good to be here Buenos with you días, guys. es muy bueno estar con ustedes hoy. Thank you so much for having us here Gracias today. por invitarnos a estar con ustedes. Yes, it's so good to be here. Beautiful music, by the way. The worship was Me beautiful. encantó la música, la adoración era hermosa. I'm going to warn you. Les voy a advertir, I do not consider myself no a me preacher. considero ser un predicador. By trade, I'm an aircraft mechanic. Soy un mecánico de aviones. And I've been in that industry for about Y he 8 years estado en now. esa industria por I mean, I'll be 8 honest, años. I'm much more comfortable in the back of the hangar Y estoy más cómodo en un hangar than I am up here preaching. que en la plataforma predicando. But I think God has quite the sense of humor Pero bringing creo que a guy like me up here Dios tiene sentido del humor al poner a alguien como yo aquí, as we continue to follow his leading into missions. al seguir su dirección en las misiones, And he gives us wonderful opportunities like this y one. nos da oportunidades hermosas como esta. I'm reminded of this old missionary saying that I've heard Me over the recuerda una years. frase que escuché de un misionero hace unos años. And it goes that a missionary should always be prepared for 3 things: Los misioneros deberían estar preparados para 3 cosas: to eat, para comer, to preach, para predicar and to give his life for the y para gospel. dar su vida por el evangelio. And now the Lord knows I've got no problem eating. Dios sabe que no tengo problema comiendo, So I guess it's my turn to learn how to preach for así que you all creo que this me morning. toca aprender a predicar con But ustedes. in all seriousness, it's so good to be with you this morning. Es muy bueno estar con ustedes esta mañana. And it's a privilege to share what the Lord has put on Y our un hearts. privilegio compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. So Skylar and I work for an interdenominational Christian ministry called JARS. Skyler y yo trabajamos para una organización interdenominacional llamada HARS, JARS stands for the Jungle Aviation and Relay Service. que es las siglas se refieren a un ministerio de aviación en la jungla. So JARS exists to provide transportation solutions to Christian missionaries and Bible translators around the Esta world. organización existe para proveer transportación y traducción de Biblias en áreas remotas alrededor del mundo. We do this primarily through the use of airplanes, helicopters, but also four-wheel drive vehicles, motorcycles, and even boats all over the world. Utilizamos helicópteros, aviones, motocicletas, cuatrimotos y otros tipos de transportación. To put it simply, the mission of JARS is to focus on getting missionaries and their cargo to and from the remote places that they're working. Entonces la misión de la organización es proveer transportación y proveer los medios para cargar cargas grandes a áreas remotas donde hace falta el evangelio. So that they can spend more of their time focusing on their ministry rather than how they're going to get to and from Así que apoyamos a los remote misioneros areas. para que ellos se enfoquen en el trabajo de la misión sin preocuparse de la transportación. So our mission statement is quite simple. We aim to reduce barriers, ease burdens, and deliver God's word. Nuestra misión es simple: reducimos cargas, proveemos medios para proveer la palabra de Dios en áreas remotas. The history of JARS goes back to the 1940s La organización empezó en los 40s, when William Cameron Townsend, the Cuando- founder of both the Wycliffe Bible Translators and cuando el SIL, señor William, el fundador de la Biblia, de las traducciones Wycliffe, and the Summer Institute of Linguistics y un instituto de lingüística, saw a need for an organization dedicated and focused on providing safe and reliable transportation. for vieron la missionaries. necesidad de transportación confiable para poder llevar el evangelio a otras áreas remotas. So in 1948, he formed JARS to fulfill that need. Así que en el 48 se formó este ministerio, 1948. The first JARS mission was started in Yarinacocha, Peru, La primera misión fue en Perú, and it was stationed there to provide air services for the ongoing Bible translation projects. y estaba ahí para proveer transportación para la traducción de Biblias. Today, JARS supports our mission partners in South America, Africa, and the Asia-Pacific region. Hoy HARS provee apoyo a Sudamérica, Asia, a África y otras áreas remotas. So our primary partnership with Wycliffe and SIL remains today. Así que seguimos
colaborando con las traducciones de Biblia, las organizaciones que traducen Biblias. as well as our focus on supporting Bible translation. Y también nos enfocamos en la traducción de Biblias en áreas remotas. But we continue to partner with other like-minded missions Pero trabajamos con otras organizaciones que tienen la misma idea to help bring God's love and hope to the ends of the earth. para llevar el amor de Dios y esperanza a áreas remotas. Last year, JARS affiliated aviation programs and our field partners, El año pasado, la organización, together we flew 6,769 flight hours for overseas missions. volamos más de 6,000 millas. We carried 22,869 passengers, Llevamos a más de 22,000 pasajeros. delivered 1,988,933 pounds of cargo, Y entregamos casi 2 millones de libras de equipaje y de Biblias y de material. and we supported 19 different scripture translation dedications around the world. Y apoyamos a 19 diferentes traducciones de escritura alrededor del mundo. So it's a very busy but exciting organization to be a Así part que estamos muy ocupados, pero estamos muy emocionados de ser parte de esta organización. of. In Romans chapter 10, starting in verse Romanos. 13. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice así: For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. How then will they call on him in whom they have not believed? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? And how are they to believe in him of whom they have never heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how are they to hear without someone preaching? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? And how are they to preach unless they are sent? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Here the Apostle Paul lays out simple, clear groundwork for missions. El apóstol Pablo aquí nos da un fundamento para el trabajo de misiones. He makes it very clear. Él nos deja ver en claro How is anyone to believe in someone they've never heard about? cómo va alguien a creer en alguien de quien no han oído. Well, it's not rocket science. Somebody has to step in to tell them. Bueno, no es difícil saberlo. Alguien tiene que ir y decirles. So the primary way that we step in is by supporting Bible translation around the world. Así que la manera en la que nosotros lo hacemos es proveyendo traducción bíblica en diferentes áreas del mundo. Today it's estimated that nearly 1.5 billion people, representing over 5,500 different languages, still do not have God's Word. Hoy se estima que 1.5 billones de gente que representan a más de 5,000 millones de lugares no tienen una traducción bíblica. Now we believe Bible translation is a key part of making disciples of Creemos Christ. que la traducción bíblica es una parte fundamental de hacer discípulos. If people can't understand the Bible, Si la gente no puede entender lo que la Biblia dice, how can we expect them to come to know the Lord more? ¿cómo van a conocer al Señor? Having the Word of God written in your own heart language Tener la traducción bíblica en tu lenguaje natal is a remarkable blessing that we all too often take for granted. es una bendición que a veces no valoramos. Now, I use this term heart language Yo describo el lenguaje de corazón, el lenguaje nato, to describe the language that you were born into, para referirme al lenguaje en el que naciste hablando, or the language you know best. o el que sabes hablar mejor. Maybe to put it best, the language in which your heart speaks. Tal vez se pudiera decir así, el lenguaje en el que tu corazón habla. We believe that no one should have to learn another language Creemos que nadie debería aprender otro lenguaje to be able to read and understand God's Word. para poder entender la palabra de Dios. Now, it's important that I mention that JARS does not do the actual translation. Ahora es importante mencionar que el ministerio al que pertenezco, JARS, no traduce las Biblias. We are not translators. No somos traductores. I can barely understand English, and I certainly can't understand Spanish. Apenas puedo entender inglés y de plano no entiendo español. But what I can do is fix airplanes. Pero lo que yo puedo hacer es arreglar aviones. And my pilot colleagues can fly them. Y mis amigos pilotos pueden volar los aviones. So that's exactly what we do. Así que eso es lo que hacemos. We provide airplanes, helicopters, and other vehicles, Proveemos aviones, helicópteros y otros vehículos as well as the people and the skills to operate them, y la gente que sabe operarlos y manejarlos so that those that are doing the translation para work que los que están haciendo el trabajo de traducir don't have to worry so much about getting there and back. no tengan que preocuparse de cómo ir y regresar a esas áreas remotas. Even in 2025, the need for services like this are still very high. En el 2025, aún el día de hoy, la necesidad de servicios como este es muy grande.
The reality is the majority of languages that lack translated scripture La realidad es que la mayoría de los lenguajes que no tienen una traducción bíblica are spoken in some of the most remote places on earth. son lenguajes que se hablan en áreas de las áreas más remotas en el planeta. So traveling to and from these areas can be a serious challenge for missionaries. Así que ir a esos lugares y regresar de esos lugares es un reto grande para los misioneros. And so we step in to fill that gap, Así que nosotros entramos en ese hueco a llenar ese vacío providing safe and reliable y transportation proveemos transportación confiable for missionaries in the ends of the earth. para los misioneros que van a los fines del mundo. So a mission field that requires extensive Bible translation Así que se requiere mucha traducción bíblica. is Papua New Guinea. Uno de esos lugares es Papúa Nueva Guinea. And this is where we'll be headed. Y ahí es a donde vamos nosotros. Papua New Guinea is an island off the north coast of Australia. Es una isla que está en el noreste de Australia. It's the most linguistically diverse country in the world. Es el lugar con más diversidad lingüística en el mundo. They have 840 different languages Hay across the country. 840 diferentes lenguajes. Less than 300 have a complete New Testament. Y menos de 300 son los que tienen una Biblia. Even fewer have an Old Testament. Y menos aún tienen el Antiguo Testamento. Now, these languages are spoken in remote and isolated areas. Estos lenguajes se hablan en áreas remotas y áreas aisladas. Give me one second. Is there any way you can pull up his presentation up there? If you go to the Spanish service, please, because he's showing some images that I think I are just important. Noticed it wasn't, yeah. Yes, it should be in the English service. And just go to the message section, and he should be where the map with the island is. So those were some There, of the that's first it. one. That's it Okay, right there. ahí nos quedamos y ahí vamos avanzando, ¿ok? So this map shows all of the different languages, Este mapa te enseña todos los diferentes lenguajes. all highlighted by a green circle. Todos los diferentes lenguajes están aislados en verde. Entonces, cada lugar verde que usted ve es un diferente lenguaje que se habla en esa área. So we have been assigned to support our primary ministry partner, Así que se nos ha asignado a apoyar a un grupo de ministerios ahí called SIL-PNG. que se llama SIL. Next slide. SIL-PNG is a linguistics organization Esta es una organización lingüística who focuses on helping to provide language development, que se enfoca en desarrollar lenguaje, education, educación, literacy, literatura and of course scripture translation y traducción de la Biblia to the remote communities living all over the country. a las áreas remotas que viven en ese país. Believe it or not, many of the remote languages that are used in Papua New Guinea Aunque no lo crea, muchos de los lenguajes que se hablan en esas áreas remotas, en este lugar, en esta isla, are only spoken languages. son lenguajes que solo se hablan, no hay escritura para ellos. Yeah, so they have no way of reading and writing. Así que no hay manera de escribirlo ni leerlo, solo lo hablan. So translators and linguistics workers Así que los traductores y los que estudian lingüística will work alongside the locals to develop a form of alphabet trabajan con la gente que vive localmente para desarrollar un alfabeto and a form of reading and writing in their heart language. y alguna forma de poder escribir y leer lo que ellos saben solo hablar. As the community works together, Y al trabajar juntos en la comunidad, SIL-PNG facilitates the writing of storybooks, este ministerio les desarrolla la habilidad de escribir historias en libros as well as the training of local literacy teachers. y también entrenan a maestros en las áreas remotas para que puedan enseñar a otros. And all of this is done with the aim of empowering individuals Y todo esto con el objetivo de empoderar a individuos with the ability to read and write in their own para que language. tengan la habilidad de poder leer y escribir en su propio lenguaje. With an adequately developed language, Con un lenguaje que está desarrollado correctamente, SIL-PNG can partner with the local community después este ministerio contribuye con la comunidad local to begin the process of translating God's Word. y inician a traducir la Biblia.
It's a time-consuming and long process, Es un proceso muy largo y que consume mucho tiempo, but God is still on the move through it. pero Dios se está moviendo a través de ello. In 2024, SIL-PNG celebrated the completion of 10 New Testament translations. En el 2010 el 2024 celebraron la traducción de 10 Nuevos So Testamentos. for the first time, they received God's word in their own heart Así que esta language. gente por primera vez en su vida recibieron la palabra de Dios en su idioma. Awesome. SIL-PNG's main base of operations Su base de operaciones is a remote mission center es una área remota, un centro remoto. about 5,000 feet up in the highlands of Papua New Next Guinea. slide, please. Que está como a 5,000 pies arriba. One Next more, slide, one one more. There it is. That's where we Esa will. es el área remota. So Ukarumpa is a place where missionaries and translators Ucharamba, que es el lugar donde ellos van a vivir, es donde están los traductores y los que estudian lingüística. from all over the world will come to live and work. Y vienen de todas partes del mundo a vivir y a trabajar. And so this is where I and Skylar will be Y working. es donde yo y mi esposa vamos a trabajar. Now, having been around since the 50s, Ese lugar ha estado ahí desde los 50s. it's developed a lot of infrastructure. Ha desarrollado mucha infraestructura. And among the many services provided to missionaries Y there, muchos de los servicios ahí son para los misioneros. Uno de ellos, there is the medical clinic. una clínica médica, So this is where Skylar will be working que es donde mi esposa Skyler va a trabajar. once her paperwork is approved by the Una government. vez que sus papeles sean aprobados, And she'll be performing blood work and lab tests for the community. y ella va a trabajar sacando sangre y haciendo exámenes en la comunidad. Because of how remote Ukarumpa is, Por lo remoto que esta área es, small medical issues can become much bigger ones. pequeños problemas médicos se pueden convertir en problemas grandes. So when Skylar's working in the clinic, Así que cuando Skyler está trabajando en la clínica, she'll be filling a role in the lab, estará en el laboratorio helping the doctors to catch those small issues ayudando a los doctores a tratar de descubrir esos pequeños problemas long before they become bigger antes ones. de que se conviertan en problemas más grandes. So the way that Ukarumpa works Así que la manera en que Ucaramba funciona is that it serves as home base for missionaries living and working in Papua es New como Guinea. una base para que los misioneros y trabajadores vivan ahí. So translators will travel from Ukarumpa to their remote villages Así que los misioneros viajan de ese lugar, Ucaramba, a las áreas remotas, a las villas remotas, for several weeks or months at a time. por algunas semanas o meses en periodos distintos. Then they'll travel back to Ukarumpa, Después regresan a la base, resupply, and then go back out again. suplen sus necesidades otra vez y vuelven a la área remota a seguir trabajando. Now, the extreme nature of Papua New Guinea's geography Ahora, la geografía de esta isla, de este lugar, has made air travel the safest and most effective way to get around. ha hecho que la manera más segura de viajar en este país sea por avión. So this is where our organization, JARS, steps in. Así que esta es la parte donde nuestra organización entra y ayuda. Just 2 miles outside of Ukarumpa A 2 millas fuera de Ucaramba is the airstrip and hangar which we operate out of. hay el hangar donde están los aviones y la pista de aterrizaje principal. It's called Ayura Airstrip, Se llama Adura Airstrip and it's been there since World War II. y ha estado ahí desde la Segunda Guerra Mundial. Out of Ayura Airstrip, we operate 6 different airplanes. De ese lugar, Ayura, operamos 6 diferentes aviones, 4 single-engine turboprop airplanes. 4 que son de motor pequeño. They have a range of about 1,200 miles and a capacity of about 2,000 pounds. Pueden viajar como 1,200 millas y una capacidad de cargar hasta 2,000 libras. We call them the pickup truck in the sky. Le for llamamos missions. como si fueran las trocas, las pickups en el mundo de los aviones. But we also operate 2 Bell 206 También helicopters operamos 2 helicópteros 206, where there's no room for a runway. donde no se necesita espacio para una pista de aterrizaje. There are very few paved runways in Papua New Guinea. Hay muy pocas calles pavimentadas en este país, So the typical airships that we fly into así que las áreas típicas donde aterrizamos are hand-cut grass strips, son áreas donde solo cortaron el pasto y dejaron la tierra ahí. less than 2,000 feet long Menos de 2,000 millas de largo. and often cut right on the side of a mountain. Y muy seguido estas pistas de aterrizaje están enseguida de la montaña. Very different from DFW or Houston Hobby. Muy diferente que el Hobby de aquí o el Bush. But they're very challenging airstrips to fly into Es muy difícil aterrizar en estas pistas and require the precision and care of our highly trained y requiere pilots. mucha precisión de los pilotos. I believe we have a video, possibly. Do we have a video? I think it should be next. That shows, there Yes, you go. there we are. Ese es un video de cómo aterriza un avión en esta pequeña pista de aterrizaje. So he's looking over the runway now.
Así que ahí va mirando dónde va a aterrizar. Now he turned final, Así que ahí ya es la etapa final and he's on approach to the runway. y ya va a llegar a la pista de aterrizaje. So now he's coming to a point called airborne committal, Así que llega a una parte donde está totalmente comprometido con el aterrizaje where it's no longer safe to turn around. y no hay manera de devolverse. No es seguro como quien dice, echarse para atrás en este momento. So everybody hold their breath. Así que todo el mundo suspiren. Now we can breathe. We've landed safely. Ya aterrizamos, estamos a salvo. ¿Ah? So our pilots make these landings Así que nuestros pilotos hicieron estos aterrizajes every day, multiple times a day. muchas veces diariamente. And as you might imagine, landing on these airstrips Y ya se imaginarán que el aterrizar en estas pistas, over time takes a toll on our airplanes. después de cierto tiempo, daña un poco los aviones. So my job as an aircraft mechanic Así que mi trabajo como mecánico will be to keep those airplanes and helicopters será flying dar safe. mantenimiento a estos aviones para que puedan seguir volando de una manera segura. I'll take them apart, Yo los desarmo completamente, replace what needs to be replaced, reemplazo lo que tenga que reemplazarse and repair what needs to be y repaired, reparo lo que tenga que repararse so that they can continue to serve the people of Papua para New que Guinea. puedan seguir sirviéndole a la gente en las áreas remotas. Last year, we got to visit Ukarumpa for 1 month. El año pasado visitamos Ucaramba por un mes While we were there, I was invited to join one of our pilots on a flight to an y airstrip. cuando yo estaba ahí tuve la oportunidad de acompañar a un piloto a hacer un aterrizaje en una de estas pistas. One of the things we do is provide medevac flights, Y una de las cosas que hacemos es que operamos vuelos que dan atención médica and so that's what this was. y eso era lo que me tocó a mí acompañar a este piloto. A Papua New Guinean woman was having trouble in her labor, Había una mujer que estaba teniendo problema para tener un bebé and she needed to get to the hospital as soon as she y could. tenían que llevar al hospital lo más pronto posible. We landed at an airstrip called Tep Tep, Terminamos en una pista llamada Tep Tep, deep in the mountains to pick her up, muy adentro de las montañas para recogerla and then take her to the nearest hospital. y después llevarla al hospital más cercano. There were no roads from the airstrip to the hospital. No había calles de la pista al hospital. So to put into perspective how critical airplanes are, Así que para ponerlo en perspectiva de lo crítico que son los aviones, if she would have walked to the hospital, si hubiera caminado al hospital esta señora, it would have taken her several days to le arrive. hubiera tomado varios días para poder llegar. With the airplane, Con el avión it was only a 30-minute flight. le tomó 30 minutos llegar. We loaded her into the ambulance, La subimos a la ambulancia, prayed with her, oramos con ella and sent her to the hospital. y la mandamos al hospital. So we are so thrilled and honored to be Así given que estamos muy honrados y emocionados the opportunity to use the gifts that God has given us de usar nuestros dones y habilidades que Dios nos ha dado to serve Him in Papua New Guinea. para servirle en Papua Nueva Guinea. Please feel free to visit us in the back table Por favor, deténganse en nuestra mesa, tenemos ahí información. and pick up a prayer card and follow along with us. Por favor, recojan una tarjeta que es una tarjeta de oración para que puedan saber qué estamos haciendo. We expect to be leaving for Papua New Guinea Nos vamos, mi esposa y yo, this July, este julio and then we'll be there for the next 2 y years. estaremos ahí por los próximos 2 años. Thank you so much. So while we were visiting Ukarumpa last year, Así que mientras visitábamos Ucarumpa el año pasado, I met a man named Dave. conocí a este hombre llamado Dave. It was a chance encounter. Era un encuentro de suerte, como quien dicen. I had just dropped Skylar off at a women's retreat. Había dejado a mi esposa en un retiro de mujeres And Dave came up out of nowhere y Dave vino de la nada, salió and introduced himself. y se presentó conmigo. He tells me he's a Bible translator. Me dijo que era un traductor de Biblias. He's working with the Psalm people on the North Coast. Está trabajando con una gente en la costa. He told me he had Me- recently finished translating the Gospel of Mark. Me dijo que recientemente había terminado de traducir el Evangelio de Marcos. I asked how long it took him. Le pregunté que cuánto tiempo le había durado. He smiled and said 18 years. Él sonrió, me vio y dijo 18 años. 18 years at 25 years old 18 años, yo tengo 25. Bueno, yo no, pero él. is the majority of my life. Es la mayoría de mi vida. So immediately I felt Así que inmediatamente sentí the least I could do que lo que menos que yo podía hacer is go to Ukarumpa, es ir a Ucaramba,
keep those airplanes flying mantener esos aviones volando, so guys like Dave could keep doing their work. para que hombres como Dave puedan seguir haciendo su trabajo. 18 years for 16 chapters. 18 años le tomó para traducir 17 capítulos en Marcos. I believe those 16 chapters, Creo que esos 16 capítulos, through the power of the Holy por Spirit, el poder del Espíritu Santo, can turn hearts and minds towards pueden Jesus, transformar corazones y voltearlos a Jesús, transform communities, transformar comunidades completas and bring glory to our Father y in darle heaven. gloria a nuestro Padre en el cielo. Amén. Amén. So, in keeping with the book of Mark, Así que para quedarnos en el Evangelio de Marcos, I wanted to share a passage from Mark quiero compartir un pasaje del libro de Marcos that's been encouraging to me in my life. que me ha animado bastante a mí en mi caminar. If you turn with me to the Gospel of Mark, Si van a Marcos capítulo 4, chapter 4, starting in verse 35. Marcos 4, versículo 35. Yeah, why don't you do that? Tell me why. 35 through 41. Dice así: ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Entonces dejaron la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amen. So this story is in Matthew, Mark, and Luke. La historia se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. It's a remarkable story, Es una historia increíble, one that we've all heard before. una que todos hemos escuchado en algún momento. And after studying this passage, Y después de estudiar este pasaje, I think there are just a few things to point out. creo que hay algunas cosas que quisiera mencionar. At the beginning of the passage, Al principio del pasaje, Jesus says to his disciples, Jesús le dice a sus discípulos: let us go across to the other side. vayamos al otro lado. He doesn't say, let's try to No go to dice the other side. tratemos de ir al otro lado. He doesn't say, let's hope to get to No the other dice side. ojalá y lleguemos al otro lado. He makes a statement, Él hace una declaración: let's go to the other side. vamos al otro lado. And it's because he knows, Y es porque Él sabe despite whatever happens at sea, que no importa lo que pase en el mar, they're going to get to the other ellos side. van a llegar al otro lado. Next in the passage, Después en el pasaje, the disciples take him along in the boat los discípulos los suben con ellos en la barca, just as he was. así como Él era. And I ask, why did the author add that bit? Y yo me preguntaba, ¿por qué dice tal y como Él era? Immediately before this, Después de esto, Jesus was preaching to a multitude of people from shore. Jesús estaba predicándole a una multitud desde la costa, In the boat he was to take across the sea. en el bote que Él estaba llevando al otro lado. And so when Jesus took him across the sea, Así que cuando Jesús los lleva del otro lado del mar, he was likely exhausted and worn out from muy preaching. seguramente estaba cansado de tanto predicar. So are there many things that you could learn from that? Hay muchas cosas que puedes aprender de esto, But perhaps one of them is simply pero tal vez una de ellas es simplemente to share the humanity of Jesus. el compartir la humanidad de Jesús. The disciples took Jesus across the lake Los discípulos llevaron a Jesús al otro lado del mar, just as he was, así como Él era, tired and in need of rest. cansado y en necesidad de descanso. But later in the passage, Pero más después en el pasaje, we read that there were other small boats with him. leemos que había otras barcas alrededor de ellos. And when we read this story, Y cuando leemos la historia, we usually only think about the disciples. muy seguramente solo pensamos acerca de los discípulos. But Jesus calmed the storm for those boats that were around with him. Pero Jesús calmó la tormenta también para las otras barcas que estaban alrededor. So we read on and the storm begins. Así que la tormenta empieza And the winds and the waves were crashing against the boat. y los vientos y las olas empiezan a oprimir a esta barca. And the disciples are losing their minds. Y los discípulos se quieren volver locos. Then we read that Jesus is sound asleep in the storm, Y Jesús está dormido en No. medio de la tormenta, not bothered at all. sin nada que le moleste. Think of all the things Jesus could be kept up worrying about. Imagina todas las cosas por las que Jesús podría estarse preocupando. The storm,
La tormenta, para empezar. Maybe the people plotting against his life. Tal vez la gente que estaba tratando de ir y matarlo. He had every reason to be kept up worrying. Él tenía todas las razones para estar preocupado. Yet despite of all this, here he is sleeping Pero a soundly. pesar de todo, Jesús está dormido en medio de la tormenta. I think this is a beautiful image Yo creo que esta es una imagen hermosa of the peace of God which De la- surpasses all understanding de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. that Paul talks about in Philippians. Esa de la que Pablo habla en Filipenses. There is something remarkable about his peace. Hay algo increíble acerca de esta paz. Next into the story, the disciples wake Jesus up. Después en la historia los discípulos despiertan a Jesús In a lapse of their faith, y en un punto donde no tenían fe, they accuse Jesus of not caring about them. acusan a Jesús de que a Jesús no le importa. I don't think it was just fear of the storm that caused them to wake Jesus up. No creo que solo era el temor a la tormenta lo que los motivó a despertar a Jesús. Remember, many of these disciples were experienced fishermen. Muchos de estos discípulos eran pescadores experimentados. And so although the storm likely caused them to be fearful, Así que sí, la tormenta tal vez les dio cierto temor, they likely had an idea of what to do. pero seguramente ellos sabían qué hacer en una tormenta como esta. They were probably rowing and bailing water. Tal vez seguirían tratando de avanzar en el agua. And so when they saw Jesus sleeping peacefully, Así que cuando ven a Jesús dormir completamente en paz, you can almost hear the frustration in their voices. puedes oír la frustración en sus voces. Don't you care that we're about to drown? ¿Qué no te importa que nos vamos a ahogar? Get up and do something. Levántate y haz algo. How often do we do this in our own lives? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestras vidas? When trouble or hardship comes and we allow fear to take over, Cuando vienen problemas o dificultades y dejamos que el miedo nos controle, we might begin to accuse God of not caring about us tal vez acusamos a Dios de que no le importamos. and even begin to start barking orders. Y tal vez empezamos a tratar de darle órdenes a Dios. Do something, God. Haz algo, Dios. And then we totally miss Y se nos olvida that He is doing something. que Él ya está haciendo algo. We just don't have the faith to see it. Solo es que no tenemos la fe para verlo. But Jesus, in loving kindness and grace, Pero Jesús, con amor y gracia y bondad, He did get up and He rebuked the wind and the se waves. levanta y calma el mar y la tormenta. Notably, using terminology Usa una terminología just like He did when He rebuked demonic spirits. similar a la que se usó para reprender espíritus demoníacos en otros pasajes. Which implies that the enemy was at work in this storm. Que tal vez implica que el enemigo estaba obrando en contra de ellos. Yet the enemy's tactics stood no chance Pero las tácticas del enemigo no tenían ninguna posibilidad against the power of Jesus. en contra del espíritu de Jesús. And so immediately Así que inmediatamente the sea was calm. el mar se calmó. Jesus then questions the disciples. Jesús cuestiona a los discípulos. Where is your faith? ¿Dónde está su fe? Why are you afraid? ¿Por qué tienen tanto miedo? And the disciples respond once again. Y los discípulos responden una vez más. Who then is this ¿Quién es este that even the wind and the sea obey him? que aún los vientos y el mar le obedecen? I want you to remember that last sentence. Quiero que recuerdes esta última frase. While reading and studying this passage, Al estudiar y leer este pasaje, I was reminded of a story I heard from missionaries in Papua New Guinea. recordé una historia de unos misioneros que fueron a Nueva Guinea. This story took place long before I was there, La historia sucedió mucho antes de que yo fuera, and I don't personally know the missionaries involved. y yo no conozco personalmente a los misioneros de esta historia. But it was a powerful story, Pero es una historia poderosa, one that I thought was worth sharing. una que creo vale la pena compartir. So in 2014, En el 2014 there were two translators, había dos traductores, John and Mario. Juan y Marjo, They were husband and wife missionaries esposo y esposa, los dos misioneros, who were working with the local people on Musau Island, que estaban trabajando con la gente local en Masuao, en la isla de Masuao, an extremely remote island off the north coast of Papua una New isla Guinea. muy remota en la costa de Nueva Guinea. There they were working with the people to translate the New Testament. Ahí estaban trabajando con la gente para traducir el Nuevo Testamento. They were also helping to finish up a translated hymnal También estaban ayudando a traducir un himnario for the people on the island to use for worship. para que la gente pudiera usarlo en sus servicios de adoración. Like most translators in Papua New Guinea, Como muchos traductores en Nueva Guinea,
They spent their time between the village on Musau and Ukarumpa, Pasaban tiempo en la isla y regresaban a la estación en Ucaramba. and they used our airplanes as their way of getting to and Y from. usaban los aviones, nuestros aviones, para ir y regresar. At the time of this story, En el tiempo de esta historia, the airstrip that we used for those missionaries la pista de aterrizaje que usábamos had been made unavailable on Musau Island. no estaba disponible en la isla. So when it came time for John and Mario to come home, Así que cuando John y Magio tuvieron que regresar, the only way to get home was by boat. la única manera en la que podían regresar era en un barco. There was another island Había otra isla to the east of Musau al este that had an airstrip that we could use to pick them up. que tenía una pista que podíamos usar. So with that in mind, Así que con eso en mente, John and Mario Juan y Magio and a few Papua New Guineans y unos cuantos habitantes de la isla loaded up a wooden dinghy llenaron una barca with all of their belongings con todas sus pertenencias and also John's computer. y con la computadora de John. On the computer Perdón. was some of the translation work En la computadora había algo del trabajo de traducción that they had been working on. en lo que habían estado trabajando. So they loaded all of it into the boat, Así que subieron todo en la barca and they get in the boat y se suben a la barca and they make their way on the open ocean y van en el océano abierto to Emerau. a la otra isla. Somewhere along the way, En el camino the winds and the waves pick up. hubo vientos y olas que se levantaron. A few large waves hit their small boat, Olas grandes golpearon la barca and it ultimately causes it to capsize. y causaron que se saliera de curso. In the swells, En la tormenta, John and Mario ended up John y Magio being separated out at sea, terminaron siendo separados en el océano por la tormenta. and their belongings in the boat were lost. Y todas sus pertenencias en la barca se perdieron. Thankfully, an emergency locator beacon was triggered, Hubo una emergencia, se llamó estado de emergencia, and so our aviation team dispatched a search and rescue. y un grupo de aviación llamó a un equipo de rescate. Meanwhile, although separated from her husband, Mientras tanto, Mario had been able to remain by several of the Papua New Guineans, ella se quedó con algunos de los habitantes de la isla and they were able to assist her and help her swim to shore. y le ayudaron a nadar hasta llegar a la costa. After swimming out for several hours, they miraculously made it to the shore. Después de nadar por varias horas, llegaron a la orilla del mar. As for John, he and another were stranded in the water for much longer. John y unos cuantos otros se quedaron en el mar por más tiempo, But God was watching out for them, pero Dios estaba cuidándoles, controlling the currents of the sea, controlando las corrientes del mar, and so they too made it to the shore. y eventualmente llegaron a la costa. Now, unaware of this yet, Ahora, sin saberlo, the search and rescue airplane continued to search for the translators. el equipo de rescate seguía buscándolos, But with no luck and the sun setting quickly, pero al bajar el sol y no tener más tiempo para buscarlos, the team had no choice but to land on the Emerau Island. el equipo terminó y aterrizó en la isla. After landing and fearing the worst, Después de aterrizar, ellos sin saber que Juan y Marco habían nadado, the crew began to ask the locals about the translators. empezaron a preguntar alrededor de la isla por los traductores. Eventually, they find out Eventualmente se dieron cuenta that John and Mario had miraculously survived. que ellos habían sobrevivido de una manera milagrosa. After having been stranded in the middle of the open ocean, Después de estar en medio del mar, they were reunited at shore on Emerau. fueron unidos y reencontrados en la isla. By God's mercy, He directed the winds and the currents La misericordia de Dios dirigió los vientos y las olas y protegieron and protected John and Mario. a John y Marco. But the story doesn't end there. Pero la historia no se termina ahí. Soon they flew back to Ukarumpa. Después volaron a Ucaramba, They made a recovery and went back to work. se recuperaron y volvieron a su área de trabajo. Some times go by and they hear from a policeman at Emerau Island. Pasó algún tiempo y al poco tiempo escucharon a un policía de la otra isla. He calls them and tells them that a few unidentified items Él les llamó y les dijo que había unas pertenencias que no podían ser identificadas, had washed up on shore. habían llegado a la costa. So a few months go by Así que unos meses después, and the translators go back to Musau. los traductores fueron a la otra isla. They were going to celebrate the translated hymnal that they just completed. Iban a celebrar la traducción del himnario que habían terminado.
During the journey, they decide to stop by the other island, Emerau, Durante el camino decidieron detenerse en la otra isla donde habían llegado nadando to see what had washed up on shore. para ver qué es lo que había llegado ahí por las olas del mar. So they begin to go through several of the items, Así que empezaron a ver las cosas que habían rescatado and among the many things that had been destroyed or waterlogged, y en medio de las muchas cosas que encontraron, there they find John's computer, encontraron la computadora de John. still in the watertight case it was packed Aún in. en un, ¿cómo se dice? Estuche que era contra el agua. They take it out and they plug it in, Sacaron la computadora y la conectaron and miraculously it still powers y on. milagrosamente la computadora servía. On that computer En esa computadora was the translation of the entire book of 2 Corinthians. estaba la traducción completa del libro de Segunda de Corintias. Instead of being carried away by the winds and the waves Y en lugar de que se lo hubiera llevado las olas y el mar into the open ocean all around them, al océano abierto, or destroyed by the rocks on the o que coastline, hubiera sido destruido por las rocas en la costa, the word of God for the people on Musau was recovered. la palabra de Dios para la gente en Masuao fue recuperada. And John and Mario were able to continue their work. Y John y Mark pudieron continuar con su labor. In 2019, the complete New Testament was finished. En el 2019 la traducción del Nuevo Testamento completamente fue terminada. Today, parts of the Old Testament are being translated Hoy hay partes del Antiguo Testamento que se están traduciendo so that the people on Musau para que la gente en Masuao can know the Lord our God more and more. puedan conocer a nuestro Señor más y más. So I'll bring us back to that last part of the Así passage. que déjenme traerlos otra vez a la última parte del pasaje que leímos. Who then is this that ¿Quién even es? that even the wind and the sea obey him? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? The psalmist writes in Psalm 89, El salmista escribe en el Salmo 89, O Lord God of hosts, Oh Dios majestuoso, who is mighty as you are. ¿quién es tan grande como tú? O Lord, with your faithfulness all around you. Oh Dios, tu fidelidad alrededor de ti. You rule the raging of the sea. Tú gobiernas el mar. When its waves rise, Cuando sus olas se levantan, you still them. tú las calmas. There is nothing No hay nada that can stop our que God pueda detener a nuestro Dios from showing his love de demostrar su amor to his people. a su gente. So I'll close our time today Así que termino el día de hoy with our challenge and encouragement. con un reto y también animárnoslos. We all face many trials of different kinds throughout our lives. Todos tenemos problemas y dificultades durante nuestra vida. The reality of truly following Christ in this dying world La realidad de seguir a Jesús en este mundo que está muriendo is that we will face hardship es que vamos a enfrentar tiempos difíciles or even persecution o aún persecución on occasion. ocasionalmente. Jesus clearly said, Jesús dijo, in this world you will have trouble. en este mundo tendrás aflicción. But the second half of that verse Pero la segunda parte de este versículo offers hope beyond all else. nos da esperanza. Take heart, Dice, pero manténganse firmes. I have overcome the world. Yo ya vencí al mundo. So I ask, Así que yo les pregunto do hoy, you believe that the same God who commands the winds and the waves ¿creen ustedes que el mismo Dios que gobierna las olas y el viento and who directed the currents of the Pacific Ocean y que dirige las corrientes en el Océano Pacífico so that the people on Musau Island para que la gente en esta isla could have his word, pudiera tener su palabra, will see you through the storms you may face in puede life? acompañarte en medio de las tormentas que tú enfrentarás? Do you believe that he is faithful ¿Crees acaso que Él es fiel and that he can use all y things, que Él puede usar todas las cosas, even the most bleak of aún circumstances, las más oscuras circunstancias, to accomplish his perfect plan para and cumplir purpose? su plan y propósito? And lastly, do you believe that even if the boat you're in does happen to sink, Y lo último, ¿crees que aún si la barca donde ahora estás se hundiera everything in life just seems to fall apart y todo lo en la vida se quebrara and not go the way that you planned it? y las cosas no sucedieran como tú lo planeas? That he who began a good work in you ¿Crees que aquel que empezó la buena obra en ti will carry it on to completion la va a completar in the day of Christ Jesus en our el día Lord? de nuestro Señor Jesucristo? It is with this hope Es con esta esperanza that Jesus offers us que Jesús nos ofrece that's far too great to keep to ourselves. algo que es muy difícil de tenerlo solo para nosotros mismos. That we're following the Lord's leading to Papua New Guinea Nosotros vamos en esta misión a Papúa Nueva Guinea to do our part in sharing his word with those who still don't have a it. hacer nuestra parte y compartir la palabra con aquellos que no la tienen.
So I may not be a preacher. Así que tal vez no soy un predicador, I may not be a translator. tal vez no soy un traductor, I might not have a master's in divinity or Tal a vez no doctorate tengo in theology. estudios en teología o divinidad, But God has made me a mechanic. pero Dios me ha hecho un mecánico. And the least that we can do is go Y lo menos que puedo hacer es ir and to help keep those airplanes flying y mantener esos aviones en el aire so that more and more people, para que más y más gente, just like the Musau, así como la gente en Masuau, might come to know the great love and puedan hope conocer el gran amor y la esperanza offered to us by Jesus Christ our que Lord. Jesucristo nuestro Señor nos ofrece. Thank you guys so much for Muchas allowing us to come. gracias por darme este tiempo.